¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Seguimos explorando las energías renovables y en esta ocasión vamos a ver cómo funciona y qué características tiene un aerogenerador de eje vertical del fabricante VEBOR. Comenzamos. Bien, y lo primero que tendríamos que aclarar es qué es un aerogenerador de eje vertical o de eje horizontal. Es una clasificación mediante la cual distinguimos los aerogeneradores. Una clasificación muy general porque también luego se pueden clasificar por el número de palas y otras características. Pero lo primero es aerogenerador de eje vertical o de eje horizontal. En la imagen estáis viendo los dos. Tanto el de eje horizontal, que es el más conocido, como el de eje vertical, que es el que vamos a ver en este vídeo. El de eje horizontal presenta la desventaja de que primero tiene que orientarse al viento mediante un eje de rotación, funciona como una veleta, tiene que orientarse primero de cara al viento y después que se ha orientado de cara al viento, como estáis viendo en la imagen, lo que hace es que tiene un rotor que se enfrenta al viento, con las palas produce el movimiento, ese movimiento se transmite al alternador y el alternador produce energía eléctrica. Esto es un resumen rápido de cómo funciona el aerogenerador de eje horizontal. Y luego tenemos los de eje vertical, que es el que vamos a ver en este vídeo, como os digo, y que estáis viendo aquí a la derecha en la imagen, y que solo tiene un eje de rotación. Por lo tanto, una de las ventajas de los aerogeneradores de eje vertical es que solo tienen un eje de rotación, mientras que los de eje horizontal tienen dos, uno para orientarse de cara al viento y el otro es el del rotor, que provoca el movimiento gracias a las palas. Por lo tanto, solo tenemos un eje de rotación, el eje vertical, y el viento arrastra las palas. Como veis, tienen un diseño aerodinámico. Por un lado son curvas, de manera que no ofrecen resistencia al viento, y por el otro lado son cóncavas, es decir, tienen una concavidad donde se mete el viento y arrastra la pala en su movimiento. Y ese es el movimiento que se transmite al alternador, que está justo debajo, ahora os lo voy a enseñar, y ese alternador produce la energía eléctrica para el uso que queramos. Básicamente estas son las características de los aerogeneradores de eje vertical y de eje horizontal. Como ventajas ya resumidas del de eje vertical, primero, solo tiene un eje de rotación, ¿de acuerdo? Y segundo, vais a observar en la imagen que la velocidad de giro, la velocidad a la que giran las palas es más lenta. Por lo tanto también a la hora de hacer un mantenimiento va a tener menor desgaste. Eso tenedlo en cuenta. Por lo tanto, la velocidad de rotación en los de eje vertical es menor, giran a menor velocidad y solo tienen un eje de rotación. Es decir, no necesitamos, como en el caso de los horizontales, que se expongan de cara al viento. Entonces, como siempre, os presento cómo lo he recibido y luego vamos a hacer algunas pruebas de tipo práctico para ver cómo genera la electricidad. Entonces, lo he recibido en esta caja, como veis, perfectamente embalado. Aquí tenemos las instrucciones, muy sencillas, un montaje facilísimo, basado en la colocación de estos tornillos, que ahora lo voy a enseñar de forma muy sencilla. Se colocan las palas, ahora lo enseñaré también. Veis aquí las palas y aquí veis el montaje terminado. Y lo único que nos dice aquí que es para la conexión, que ya lleva toda la electrónica integrada en el alternador, de manera que el alternador produce corriente alterna, pero también tiene la electrónica necesaria para transformarla en continua, y directamente este alternador se conecta a los polos positivo y negativo de la batería. Y ya está, no tiene más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tenéis todo explicado de una forma muy resumida y visual. Bueno, vamos a echar esta para atrás. Bien, y aquí tenemos, estas son, voy a desempaquetar una, las palas, ¿de acuerdo? Veis aquí la forma cóncava donde va a entrar el viento y va a empujar la pala, y aquí la forma convexa que no va a ofrecer resistencia al viento. Entonces aquí tenemos una, vamos a extraer todas. Dos, tres, cuatro, y 5. Estas son 5 palas que tenemos, que las voy a dejar aquí sobre la mesa. También saco, aquí tenemos toda la tornillería. Ahí se puede apreciar en el interior, ahora lo mostraré. Y aquí lo que tenemos es el alternador, que este pesa un poquito más.
¿de acuerdo? Este es el alternador que va a producir la energía eléctrica. Fijaos en las características, esto es interesante. Modelo FT600, 600 ya sabéis que se relaciona con la potencia nominal, en este caso 600 vatios. Número de palas 5, como hemos contado ya. Voltaje nominal 12 voltios, va a producir 12 voltios y como máximo 600 vatios de potencia pico. Empieza a funcionar la turbina con 2 metros por segundo, una velocidad de viento muy baja, por lo tanto. Y otra de las ventajas de este tipo de turbinas de eje vertical es que arrancan con velocidades de viento muy bajas. Es decir, que empiezan a producir energía con muy poca velocidad de viento. Velocidad nominal para producir esos 600 vatios, 13 metros por segundo. El diámetro son 0,9 metros, el diámetro de la rueda completa del aerogenerador, y el peso 13,5 kilogramos cuando está montado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el alternador, que ahora lo mostraremos, y aquí la tornillería. Vamos a extraer todo y os lo muestro en la mesa lo que tenemos. Bien. Sobre la mesa tengo todo lo que incluía el paquete, ¿de acuerdo? Tenemos ya aquí el alternador con el disco. Retiro esta etiqueta con las características que ya hemos visto. Y aquí tenemos también los tornillos. Un pequeño obsequio que es una linterna dinamo, ¿de acuerdo? Que se activa con la mano. No lleva batería, fijaos. La típica linterna que o bien mediante un mecanismo de palanca, como veis aquí, produce un movimiento circular y produce energía eléctrica en un pequeño generador y luego pues ya de aquí la encendemos, ahí la estáis viendo. Aquí producimos la energía y aquí se enciende. Un pequeño obsequio del fabricante, como veis, que vamos a dejar aquí a este lado. Y también tenemos este polímero que posiblemente sea caucho, una membrana elastomérica. ¿Para qué? Para reducir las vibraciones, donde cuando coloquemos el mástil, el tubo, que en este caso es un tubo de 54 milímetros, para el soporte del aerogenerador. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Pues aquí. Aquí dentro, como veis, encaja perfectamente. Y lo que va a hacer es reducir las vibraciones que va a transmitir el aerogenerador al mástil, va a reducirlas. ¿Por qué? Porque como es elastomérico, es un polímero elástico, va a absorber esas vibraciones. ¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a ver cómo se montaría. El montaje realmente es muy sencillo. Tenemos por aquí la llave Allen para poder colocar los tornillos. Tendremos arandelas de tipo grower, es decir, que no permitan al tornillo aflojarse una vez que lo coloquemos. Y estos irán colocados aquí. ¿Cómo? Pues bueno, fijaos que aquí tenemos un disco de acero, ¿de acuerdo? Que va a funcionar también como un volante de inercia. ¿Qué significa esto? Pues que va a acumular energía en forma de inercia, de manera que sea más fácil para el aerogenerador mantener el movimiento. También veis que tiene aquí un pequeño piloto LED, que cuando está produciendo energía, se enciende, como estáis viendo ahí. Y a más rápido giro, más continuo es el encendido, es decir, está produciendo mayor energía. Como veis, con velocidades de giro muy bajas, ya está produciendo energía, que esa es una de las ventajas de las que hablábamos de los aerogeneradores de eje vertical. Cogeríamos las palas, he elevado el alternador un poquito para que se pueda ver mejor cómo sería el montaje, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que os decía, cogeríamos una de las palas, la colocaríamos en la posición donde hay dos tornillos, queremos que gire en este sentido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el viento incidirá aquí sobre la pala, sobre la parte cóncava, y arrastrará produciendo el movimiento del alternador. Entonces, colocaríamos aquí las palas, colocaríamos por encima esta chapita que tenemos aquí, y a continuación, tornillo más esta arandela que va a impedir que se afloje el tornillo. Colocaríamos el conjunto así, con un poquito de paciencia, se puede hacer fácilmente. De momento no lo voy a montar porque quiero hacer unas pruebas de funcionamiento, que ahora vais a ver. Y aquí ya enroscaríamos el tornillo, ¿de acuerdo? Colocaríamos otro aquí y así con el resto de las palas. Ojo, solamente indicar que hasta que no están colocadas todas las palas y todos los tornillos no se aprietan firmemente. Una vez que tenemos colocadas todas las palas con todos los tornillos puestos, ¿de acuerdo? Luego ya se hace un repaso y se aprietan fuertemente todos los tornillos. Hasta el final no se aprietan los tornillos, de momento se van dejando. Bueno, es un trabajo bastante sencillo y ahora vamos a hacer algunas pruebas de funcionamiento con este alternador. Este alternador, si estáis interesados y en ver el interior, en otro vídeo
Me lo dejáis en los comentarios, lo desmontamos y vemos cómo funciona, cómo está constituido en el interior. Es un alternador de imanes permanentes. Lleva unos imanes de neodimio, unas bobinas y ya sabéis, por el principio de inducción de Faraday, produce la corriente eléctrica cuando aquí hay movimiento en el rotor. Simplemente esto, ¿de acuerdo? La instalación con el cable, como veis, muy sencilla. Ya lleva integrado el controlador, la electrónica del controlador, dentro del propio alternador. ¿Qué significa eso? Que aquí solo tenemos que conectar el rojo al positivo de la batería y el azul, en este caso, o negro, al negativo de la batería. Cuando la batería está llena, no va a entregar energía a la batería. Cuando la batería se descargue, va a empezar a funcionar y va a empezar a cargar la batería. Ojo, baterías de 12 voltios, que es el voltaje nominal de este dispositivo. Para poder ver cómo funciona este alternador de imanes permanentes y cómo produce energía eléctrica y cuánto produce, vamos a hacer este pequeño montaje de laboratorio, un montaje experimental, donde vamos a mover el alternador con este taladro atornillador. Al mismo tiempo que lo movemos, vamos a medir la velocidad angular, es decir, las revoluciones por minuto que da, y lo vamos a relacionar con la velocidad lineal o tangencial del viento, que sería la velocidad que tiene el viento cuando incide en la pala y hace girar el alternador. ¿De acuerdo? También hemos conectado aquí un instrumento de medida que va a ser un voltímetro, ¿de acuerdo? Va a medir voltios en paralelo a la salida. Después tenemos también un amperímetro, es decir, este va a medir el voltaje que tenemos en la salida, este va a medir la intensidad de corriente que tenemos. Entre estas dos pinzas vamos a colocar una carga, que va a ser, para hacer una simple prueba, una bombilla de 12 voltios de automóvil y también una batería de litio de 12 voltios, para ver cómo la carga. Pues bien, vamos a medir la velocidad con el tacómetro, como os he dicho, y vamos a conectar estas cargas. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es poner en marcha el tacómetro. Veis que he colocado aquí una pegatina reflectante. Es para que el tacómetro sepa cuándo justo se produce una vuelta. Y midiendo el tiempo y las vueltas que da, pues nos dará las revoluciones por minuto. Vamos a dejarlo a esta altura, un poquito más alto. Vamos a ponerlo en auto. Ahí ya nos está midiendo las revoluciones por minuto. ¿Veis el láser? El láser incide, bueno, produce una señal que la devuelve al tacómetro y el tacómetro sabe pues las vueltas por minuto que estamos dando, ¿de acuerdo? Simplemente esto, ahí nos diría 65, 78 vueltas por minuto, ¿de acuerdo? No se puede apreciar muy bien, pero bueno, ahora os lo comentaré yo. Ahí 0 vueltas por minuto. Bien, ahora mismo está en auto midiendo. Vamos a conectar, por ejemplo, la bombilla. Y vamos a hacer una primera prueba de carga, a ver si la encendemos. Esta bombilla consume, os lo diré aquí, pone que consume 21 vatios. Entonces la bombilla la voy a dejar aquí para que se pueda apreciar bien. Vamos a encender el voltímetro, el amperímetro. Recuerdo, esto va a medir voltaje, voltios, corriente continua, amperios, intensidad de corriente en corriente continua. Vamos a ponerlos así para que se vea bien y empezamos la medición si queréis. Vamos a empezar a bajar revoluciones, lo mantengo constante. Veis ahí que prácticamente no produce energía, es una velocidad demasiado baja. ¿De acuerdo? Serían 34 revoluciones por minuto. Y fijaros, la corriente son 0,04 amperios y no hay voltaje prácticamente porque tenemos esta carga conectada que, como veis, ni se enciende. Vamos a ir un poquito más. Vamos a dejarlo así. Aquí ya tenemos prácticamente una vuelta por segundo, es decir, 66 revoluciones por minuto. Y aquí tampoco se enciende. Veis que ha subido un poquito la intensidad de corriente, pero el voltaje sigue a 0 porque prácticamente no conseguimos alimentar la carga. Vamos a darle un poquito más. Ahí ya tenemos más intensidad de corriente, el voltaje ya se aprecia algo. Y aquí estamos a 120 revoluciones por minuto. Casi 2 vueltas por segundo del disco, ¿de acuerdo? Vamos a aumentar un poco más. Ahí ya tenemos 0,2 voltios, 0,31 amperios, 470 revoluciones por minuto. ...552... y fijaos, bueno, le voy a dar más para que se pueda encender un poco la bombilla. Ahí la estamos encendiendo, como veis.
Consume 0,77 amperios y 2,5 voltios, que es bastante bajo, y estamos aproximadamente en 900 revoluciones por minuto. Una velocidad ya considerable, 3 voltios, 0,83, 1000 revoluciones por minuto, y aquí ya tenemos 4,2 voltios, 1 amperio prácticamente, 1000 revoluciones por minuto, y ahí ya, fijaros en la vibración del alternador, 2000 revoluciones por minuto, el doble, 8,8 voltios y 1,44 amperios. Bien, vamos a tenerlo esto en cuenta, estos datos. Cambiamos la bombilla por la batería. En este caso la batería hay que tener cuidado con la polaridad, que está marcado en el cable. Vamos a conectar aquí el positivo y aquí el negativo. Con cuidado de que no se toquen las pinzas para la prueba. Veis, ahora mismo la batería tiene 11,8 voltios, que es lo que está leyendo allí el voltímetro, que es el voltaje de la batería. Y a medida que la fuéramos cargando con el aerogenerador, se iría incrementando ese voltaje que veis allí, ¿de acuerdo? Y también veremos que hay intensidad de corriente cuando esté cargando, ¿de acuerdo? Comunicando la energía. Bueno, pues vamos a empezar la prueba. 11,8 voltios. Lógicamente, para cargar la batería necesitamos un voltaje mayor. Empezamos a bajar revoluciones. Veis prácticamente que ahí no hay intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Demasiado baja la revolución. Prácticamente cuando está así parpadeando es muy difícil que produzca energía, entonces vamos a pasar a unas revoluciones un poquito más altas. Veis que ha subido 11,9, pero sí que tiene que subir la intensidad de corriente, 0,16 amperios, y estamos aproximadamente en 350 revoluciones por minuto. Lo subimos un poco, ya el voltaje sube a 12 voltios, ¿de acuerdo? Y le estamos comunicando 0,3 amperios, por lo tanto ya estaríamos cargando la batería. ¿Veis? Ahí 12 voltios, 0,43 amperios, ahora ha subido un poquito. Ahora estamos, a ver si se estabiliza en unas 600 revoluciones por minuto. Ahí, para que lea correctamente. 600 revoluciones por minuto. Fijaos cómo le cuesta subir el voltaje, pero sube la intensidad de corriente. Ahí, como os digo, estaríamos cargando la batería, subiría el voltaje a medida que se va cargando. Ahí tenemos 12,1 voltios, 0,80, y tenemos 800 revoluciones por minuto. Si pasamos a unas 1000, veis que tenemos ya un voltaje de 12,2 y 1 amperio de carga, ¿de acuerdo? Esto serían casi 1000 revoluciones por minuto aproximadamente. Y si le damos mucha más velocidad, ...12,4 voltios y 1,5 amperios de carga con este alternador de imanes permanentes. Y estamos en 1700 revoluciones aproximadamente, ¿de acuerdo? 1,5 amperios cargando, 12,4 voltios que estamos alimentando la batería. Lógicamente, si yo dejo de accionar el alternador, el voltaje va a volver al que se ha quedado. Fijaos, antes teníamos un voltaje inferior, ahora 11,9, por lo tanto, algo estamos cargando poco a poco la batería. Por lo tanto, carga perfectamente. La intensidad de corriente, cuando la velocidad es bastante alta, como habéis podido ver, pues es 1,5 amperios. Si fuera más alta sería mayor, ¿de acuerdo? Pero bueno, también estoy limitado por la velocidad que nos da el taladro. Y las revoluciones por minuto pues son aproximadas. Ya sabéis que todo tacómetro o todo instrumento pues tiene un error de medición bastante alto, y aquí pues más, en estas condiciones de laboratorio improvisadas. Bueno, en pantalla os dejo una tabla donde se relaciona las revoluciones por minuto que hemos ido midiendo de forma aproximada, os lo recuerdo, ¿de acuerdo? El voltaje, la intensidad de corriente,
La potencia que nos estaría dando, que sería tan sencillo como multiplicar el voltaje por la intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Esa sería la potencia en vatios que nos está entregando en corriente continua. Y luego la velocidad tangencial o velocidad lineal que tenemos en la pala se calcula tan fácilmente como multiplicar las revoluciones por minuto por 2, por pi, el número, por el radio, que sabemos que son 0,45 metros. Al principio del vídeo os enseñé las características del aerogenerador y ponía que tenía un diámetro de 0,9 metros, por lo tanto el radio es 0,45, y todo eso dividido entre 60 para que sean metros por segundo, ¿de acuerdo? Que es la velocidad del viento con la que lo vamos a relacionar. Por lo tanto, en esa tabla podéis ver un poco la potencia que estamos extrayendo con una determinada velocidad del viento. Ojo, en condiciones de laboratorio, ¿de acuerdo? Que como siempre os digo, puede haber muchos errores a tener en cuenta. El aerogenerador, por tanto, no va a estar entregando constantemente 600 vatios de potencia, ¿de acuerdo? Con bajas velocidades de viento. La potencia dependerá de la velocidad del viento, muchas veces de dónde esté instalado ese aerogenerador, de que no haya muchas turbulencias en el viento, no haya obstáculos, se instale a una altura adecuada para que el viento no llegue ya alterado y haya perdido energía, ¿de acuerdo? O sea que depende mucho. Esos 600 vatios son nominales, se miden en un laboratorio, pero luego en la realidad va a estar trabajando a una potencia inferior dependiendo de las características del viento y de dónde lo instalemos. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Y dejadme en los comentarios si estáis interesados en que desmontemos el alternador y veamos qué tiene dentro. Un saludo.